Saludos programadores. En este video les voy a mostrar un ejemplo que he creado en VisualFox Pro. Es un menú lateral tipo slide. Primero vamos a ver cómo funciona el menú en la aplicación y luego haremos un recorrido por el código para que podamos entender cómo está estructurado y qué elementos se ha utilizado para su implementación. Entonces, primero que nada, como ustedes saben, yo en modo diseño utilizo el set default nomás para ubicar mi proyecto. Una vez que tengo eso, entonces ya puedo correr cualquier archivo. En este caso yo voy a ejecutar mi formulario principal. Este formulario principal, lo que yo he hecho con él es elevarlo a formulario, digamos, de primer nivel. Entonces, lo que yo he hecho aquí es, para crear el menú que voy a mostrar, yo he seleccionado un formulario. ¿Por qué? Porque el formulario me permite trabajarlo, digamos, de manera más dinámica, más fluida que un container o una clase. Entonces, eso a mí me da más flexibilidad en el código y pues bueno, se puede trabajar un poquito mejor. Al menos a mí me gustó más así. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuál es ese menú? Bueno, voy a ejecutar este formulario. Ok, ya lo tenemos aquí. Y he puesto una imagen para que al momento de dar clic yo muestro mi formulario. Miren. Entonces he puesto algunos elementos, algunas descripciones, pero es meramente informativo, nada más para darle un poquito más de cuerpo, ¿no?, a este menú. Entonces, si yo hago un clic y si yo paso sobre él, que el efecto siga de modo seleccionado, o sea, que yo pueda seleccionar otro más y mi elemento que tengo con el enfoque no lo pierda. Entonces aquí yo he creado varios ejemplos para mostrar cómo se comporta este menú. Cuando yo doy clic en la segunda opción, que es ventas, estoy ejecutando un método del formulario principal. Y dije yo, voy a agregar vamos a ver cómo abrir otro formulario, pero desde el menú, que viene siendo el formulario hijo del formulario principal. Entonces, miren, yo aquí tengo mi formulario modal abierto desde la tercera opción, que este formulario es un formulario cualquiera, un formulario que está dentro del proyecto también, pero que depende meramente del formulario principal. Entonces, otro ejemplo es cuando yo dije yo voy a ejecutar un método del formulario principal, pero desde el menú, que viene siendo el formulario 2 o el formulario lateral. Espero no confundirlos, pero miren, para que me entiendan, aquí tengo los tres formularios de los que he estado hablando. El formulario principal es el formulario main, ¿verdad? El menú viene siendo el slide menú. Y el que yo abrí viene siendo el formulario de consulta. Miren, aquí tengo el menú. Aquí tengo el principal. Y aquí tengo el de consultas. Ok. Ya espero que con eso sea un poco más explícito mi descripción. Entonces, volviendo al menú slide, la opción que yo he hecho también es que desde el formulario del menú, desde el menú, podemos ejecutar un método del formulario principal. ¿Ven? Miren, ahí yo estoy ejecutando lo que hay en la imagen del menú, porque si lo revisamos se mueve
el icono o la imagen de menú. Miren, ok. Y ya los demás, pues la mayoría abre o muestra un tab de páginas. Y todos los demás que le siguen no tienen un procedimiento que ejecutarse. Por eso dice botón no reconocido. Pero ahorita vamos a ver el código para que vean ustedes que no es tan complicado como parece. Antes de eso voy a mostrar que también he puesto dos tipos de temas para aquellos que les gusta el tema claro o el tema oscuro en este menú. Y los colores yo los he seleccionado, pero pueden ser, como es código 100% Fox Pro, se pueden editar los colores. Podemos cambiar sus colores, el diseño, lo que sea. Entonces, pues vamos al código. Muy bien. ¿Qué es lo que he hecho yo en este ejemplo, en este proyecto? Bueno, yo me he creado algunas propiedades y algunos métodos que ya están predefinidos. Digamos, por ejemplo, lo que todos conocemos, que es en el init. Aquí aplico el tema. En el load, aquí creo las propiedades de la pantalla, del screen. Y bueno, en este caso yo aquí tengo un poco de duda, pero ya a lo mejor alguno de mis amigos me ayudará a crear un mejor método para no utilizar tantas propiedades de screen. Pero la idea es que del formulario 2 o del formulario menú no tenga problemas para ejecutar algunas de las acciones que hay en el formulario principal, porque se supone que debe ser un objeto que depende del formulario principal. Entonces es por eso que me ha dado la tarea de hacerlo así simple, para que no sea tan complicado. Entonces en el resize, bueno, igual cuando yo expando el formulario principal, se expande todo lo demás, todos los objetos que están dentro. Aplicar tema, bueno, pues aquí tengo el código para aplicar el tema tanto en el formulario principal como en el menú, dependiendo del tema, que los he enumerado con tema 1 y 2. Estos temas aparecen de una tabla local. Ahí tengo yo el tema y tengo el menú, tengo los elementos que conforman el menú. Miren, aquí tengo que esto podría ser cualquier cantidad de cosas. Por eso lo he hecho de esa manera y no de tipo manual o directa. Aquí en el menú lo que yo estoy utilizando es de nuevo la clase list container, que es fabulosa. Es una clase que a mí me encanta porque me permite trabajar con cursores, con tablas, bueno, más que nada con cursores, ¿no? Y pues en este ejemplo yo he utilizado unas tablas DBF porque no creo yo que se requiera más. Déjenme cerrar esas tablas. Ok. Y continuemos con el código. He hecho una animación en el icono, en la imagen del icono también, que desliza hacia arriba y luego vuelve a su posición original. Esto para darle un poquito más de dinamismo al formulario. También el método, que este es muy importante porque este método abre el slide menú. El formulario de slide menú le enviamos varios parámetros que viene siendo el nombre del formulario principal, el título, tipo de apertura y de qué tamaño quiero yo el menú. Que generalmente, que yo lo que hice fue
posicionarlo dentro del formulario principal. Muy bien. Y por último, este método de viewpack no es otra cosa más que el tab que le había mencionado, que viene siendo este de aquí, este control de aquí, que es un pack frame. Y de acuerdo al elemento seleccionado, yo ejecuto este método para mostrar información. Entonces me parece algo interesante, pero si acaso no es posible, podemos utilizar la forma de abrir formularios de terceros, formularios del proyecto. Y pues bueno, así es como se conforma. ¿Qué más me falta? También le agregué, como les digo, los dos temas más importantes. Y sobre esto aquí aplico el tema, aquí lo cambio en la tabla DBF y aplico el tema. Es todo, no hay otra cosa que hacer ahí. Y pues listo. Entonces, ¿cómo hago para abrir el otro formulario? Bueno, lo que yo estoy haciendo es que aquí en el método toggle menú yo mando ejecutar una función que se llama slide menu. Esta función yo ya la tengo instanciada en el evento load, si no me equivoco. Sí, aquí está, slide menu. Esta función que he escrito viene siendo esta de aquí, y no es otra cosa más que abrir el formulario, pero como un objeto dentro del formulario principal. Ok, entonces no es tan complicado el asunto. He agregado un try-catch también para capturar en caso de que haya un error y ver de qué se trata. Pero aquí tenemos todo el código, no es mucho. Y con esto abrimos el menú con los parámetros, con el tema, con el tamaño que nosotros deseamos. Entonces ahora vamos a explorar el formulario del menú, del slide menú. El formulario del slide menú, aquí yo estoy utilizando como les había comentado, la clase list container, que es para el menú, para mostrar todos los elementos. Y la clase, si ustedes han trabajado con la clase list container, viene siendo lo mismo de siempre, chicos, lo mismo de siempre. En el init yo, de acuerdo a la tabla de menú, obtengo todos mis objetos, creo todos mis objetos de acuerdo al contenido de ese cursor menú, que vienen siendo todos los elementos del menú. Una vez creado, cuando yo le doy clic, este código es el que se dispara en el menú. ¿Qué es? Bueno, dentro del formulario menú yo he creado un método que se llama ejecutar acciones del menú y le paso el número de objeto. ¿Para qué? Para que a su vez está relacionado con, miren, vamos a verlo mejor con el código. Miren, aquí lo tengo, aquí yo tengo mis case según el botón o elementos presionado o donde el usuario le da clic. ¿Qué es lo que hago? Bueno, formulario principal, ejecuta el método viewpack, le paso el número de página o de página y el título, y a su vez también en el botón 2, que viene siendo ventas, el 3 que abre un formulario, si lo recuerdan. Bueno, aquí le estoy diciendo que abra el formulario consultas y hago un código para saber si ya está abierto, que no lo vuelvo a abrir otra vez. Y pues bueno, esas rutinas de siempre, ¿verdad? Que ya lo conocemos todo.
el botón número 4, no, el 5. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, yo estoy aquí, miren, yo estoy ejecutando un método, al igual que en las otras opciones, pero aquí ya lo vemos más directo, ¿no? Más claro. Y con animación. Aquí viene siendo el formulario principal, el método y con animación. Desde el formulario menú. Si hay otro, bueno, botón no reconocido. Perfecto. Eso es lo que hace el ejecutar acciones del menú. Y también aquí tenemos un top menú y listo. Que esto es el efecto, el top menú es el efecto de deslizarse, o sea, desaparecer y aparecer. Eso es el efecto de los timers, ¿no? No sé si tengan alguna duda, un comentario. Bueno, ahí los estaré leyendo. Y como les decía, todos estos ejemplos que yo tengo en YouTube los pueden encontrar en Patreon. Y aprovecho para agradecer a todos los patrocinadores, a todos de verdad. Gracias a ustedes, o sea, le he vuelto a tener sentido a Fox Pro. Y pues bueno, a ustedes patrocinadores, estos ejemplos ya los van a tener ahí hoy mismo para que ustedes puedan editar el código 100%, el proyecto, todo está ahí en ese canal de Patreon, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, de verdad, y espero traer más contenido. Si ustedes tienen alguna petición o algo así que quieran que me ponga a crear, bueno, pues también los leo y si puedo lo hago con mucho gusto. Entonces este era todo lo que yo quería mostrar, este menú, y espero que les interese, que les guste. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta luego.